Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 5073-2025 TCP. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Buenos días a todos los presentes, siendo martes 17 de junio de 2025, audiencia pública convocada por la sexta sala de contrataciones públicas, presidida por la vocal Mariela Nereida Cifuentes Guamán e integrada por los vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González, expediente número 5073 del año 2025, .tcp, recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo MCGH-SAC en el marco de la subasta inversa electrónica número 5-2025-CS/MVES, primera convocatoria convocada por la Municipalidad de Villa El Salvador para la contratación de bienes o servicios comunes, adquisición de víveres cárnicos para el programa de complementación alimentaria PCA, modalidad de comedores y ollas comunes de la Municipalidad de Villa El Salvador. Por parte de la empresa impugnante, presentará informe legal Susana Jacqueline Cordero Cosio, con colegiatura de abogados de Lima número 71015. Por parte de la empresa Sumac Fish SAC, presentará informe técnico Mariela Luz Benavente Castro, con colegiatura número 2793. Por parte de la Municipalidad Villa El Salvador, presentará informe de hechos Geraldine Martínez Yatas Ortiz, con DNI número 72180409. De la misma manera, también presentará informe de hechos Ángel Alberto Tapia Pérez, con DNI número 41068805. Nota: se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones Públicas. He concluido. Gracias. Gracias también. Vamos a conceder el uso de la palabra a la representante de la empresa impugnante, señora Cordero, cuéntose con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Buenas tardes, buenos días con todos. Por favor, agradeceré, como lo pedí al inicio, si podrían inyectar. Gracias. Como bien saben, señores miembros de la sexta sala, señores miembros del Tribunal de Contrataciones Públicas, vengo en representación de Grupo MCGH-SAC, ¿no? Con respecto al proceso mencionado, ¿no? Expediente 5073-2025. Siguiente, por favor. Son tres pretensiones esencialmente que estamos solicitando como impugnantes. En primer lugar, que se deje sin efecto la declaración no admitida de nuestra oferta, ¿no? Puesto por las razones que vamos a exponer en adelante. Consecuentemente, también deberá dejar sin efecto el otorgamiento de buena pro adjudicado a la empresa Sumac Fish SAC, ¿no? De acuerdo al acta de evaluación de ofertas, otorgamiento de buena pro publicado, se hace el 27 de mayo de 2025. Y por consiguiente, no, a razón de las dos primeras pretensiones, consecuentemente se nos otorgue la buena pro a nuestra representada por las razones también a exponer a continuación. Siguiente, por favor. Pues bien, el motivo por el cual estamos impugnando, señores, para empezar, como cuestión previa, señores miembros del tribunal, es en primer lugar por la incongruencia cometida por parte del comité de selección, ¿no? Del proceso de selección indicado. Puesto que tal como ustedes pueden apreciar, si ustedes hacen un poco de acercamiento a esta diapositiva o al acta de evaluación de buena pro y evaluación y otorgamiento de buena pro, nuestra oferta en un principio indica que está admitida, ¿no? Dice Grupo MCGH-SAC, concluye admitido. Por consiguiente, también con respecto a la observación indicada, solamente esa observación solo a nuestra oferta, e indican que también por las razones que este protocolo, solamente por un único documento, protocolo técnico para habilitaciones sanitarias de transporte terrestre de productos pesqueros y avícolas, ¿no? Haciendo precisión a dos caracteres, al furgón isotérmico y al furgón frigorífico, características de las cuales vamos a exponer más adelante. Y finalmente, terminando dicho párrafo, concluye que corresponde no admitir su oferta,
Pues bien, señores, esta incongruencia tiene que ser considerada y advertida a su colegiado, al colegiado de la sexta sala, puesto que no es posible que existan este tipo de incongruencias, sobre todo porque es un deber, en primer lugar, es una falta de motivación por parte del comité de selección, ¿no? Puesto que confunde y da, pues, a otras interpretaciones que no les correspondía. Siguiente, por favor. Sí, la siguiente lámina, por favor. Ya. Para empezar, los requisitos de habilitación que se nos había observado, el único requisito de habilitación que se nos observado radica en el producto, puesto que estamos hablando de unos bienes constituidos como alimentos, en específico al producto pescado bonito entero. Entonces, pescado bonito entero congelado, como ustedes pueden visualizar, y con respecto a la acreditación para producto nacional, como es el bien que hemos ofrecido de origen nacional, entonces el segundo requisito que indican, exigen, es copia simple del protocolo técnico de habilitación sanitaria de transporte terrestre de productos pesqueros y acuícolas, paréntesis, ¿bajo qué características está solicitando estas bases? Solamente para vehículos isotérmicos, refrigerados o congelados. Es decir, puede reunir los 3 caracteres o puede reunir solo cualquiera de ellos. Entonces, este protocolo, este documento de carácter sumamente técnico, solo es otorgado por Sanipes, es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera Sanipes. Los otros documentos también requeridos, como copia simple de protocolo técnico y copia simple de protocolo técnico de habilitación sanitaria, los cuales no han sido observados por el comité. Solamente el segundo, que es el que acabo de mencionar, relacionado al transporte terrestre. ¿Por qué? Porque nuestro bien ha sido de origen nacional. Siguiente, por favor. De acuerdo a la definición, a la observación que ellos indican en su acta de evaluación y otorgamiento Buenapro, hacen mención al Decreto Supremo 020-2022, el cual es el Reglamento Sectorial de Inocuidad para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, publicado recientemente hace 3 años, ¿no? Es una norma más o menos joven. De definición, en primer lugar quise empezar con lo que menciona en dicho dispositivo normativo, del cual es la embarcación pesquera. ¿Y qué es la embarcación pesquera? Infraestructura pesquera con certificado de matrícula que se encuentra autorizada y equipada para la pesca y puede realizar o no actividades relacionadas con la pesca, tales como transporte, almacenamiento, preservación y o procesamiento de productos hidrobiológicos. Siguiente, por favor. El artículo 23, específicamente dicho dispositivo normativo, señala que requerimientos sanitarios específicos para embarcaciones pesqueras congeladoras, del cual ya se detalló y definió conforme indica la norma, cuyo artículo 2 señala disponer de cámaras frigoríficas con una capacidad y potencia que permite el almacenamiento en bodega de las capturas congeladas a una temperatura de menos 18 o menor, ¿no? De menos a 18 o menor a dicha temperatura de menos a 18 grados Celsius. Siguiente, por favor. Y otra característica también relacionada al furgón isotérmico es para el transporte terrestre, ¿no? A grandes distancias se debe contar sí o sí con vehículos isotérmicos y protegidos de la contaminación exterior según corresponda. Eso es lo que dicta la norma técnica citada por el comité de selección. Siguiente, por favor. Pues bien, nuestra oferta presentó 4 protocolos técnicos de habilitación sanitaria de transporte, los cuales 2 precisan furgón isotérmico y 2 furgón frigorífico. Y tal como hemos señalado en las bases, exigen furgón isotérmico, furgón congelado y furgón refrigerado. Pues bien, no es 2 de nuestros protocolos señalados, de lo cual también el requerimiento, especificación técnica señala que tiene que haber mínimo 2, y los cuales, tal como estamos, y ustedes pueden apreciar también en nuestra oferta, señores miembros del tribunal, pueden verificar de folios 108 al 111 de nuestra oferta, figura estos 4 protocolos, de los cuales 2 cumplen con lo mínimo indispensable que exigen las bases, del cual señala que uno de ellos tiene que ser o isotérmico, o refrigerado, o congelado,
o el conjunto de los tres. Entonces, si nosotros hemos cumplido, tal como ustedes pueden apreciar, dicho protocolo con dicho carácter de tipo de furgón refrigerado o de la forma que tiene que conservarse, entonces de por sí liminarmente cumplimos, liminarmente y estrictamente con las bases administrativas de la subasta. Entonces, señores miembros del tribunal, no existía razón por la cual nuestra oferta, por tal razón, quede no admitida bajo, en primer lugar, la incongruencia cometida en un inicio por el comité, puesto que no nos admiten, tal como ustedes pudieron apreciar, y posteriormente no nos admiten. Entonces, en primer lugar, existe una incongruencia, y en segundo lugar, el fondo del asunto, también nuestra oferta cumple liminarmente con lo exigido en las bases administrativas, tal como ustedes pueden apreciar y está explicado aquí. Siguiente, por favor. Requisito de habilitación del producto bonito entero, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo con las bases, que son las reglas definitivas que rigen el desarrollo del presente procedimiento de selección. Tal como señalado, exigen isotérmicos, refrigerados o congelados. Tal cual exigen las bases. Entonces, siguiente, por favor. Esos son los 4. ¿Puede, por favor, continuar para ir adelantando? Las 4, 9, 110, 111. Siguiente, por favor. Ya. Aquí hay un pronunciamiento interesante que hace la entidad, que indica de que nosotros hemos presentado, sí, los 4, hemos presentado 2 que indican refrigerado, no congelado y refrigerado, y hace señalamiento que no es motivo de observación, o sea, se están contradiciendo lo que ya inicialmente habían señalado que sí estaba observado. Y mientras que 2 señala que, bueno, hacen la apreciación, hacen la revisión, una segunda revisión, cosa que ya está fuera y escapa de la fecha que se tuvo para el otorgamiento y revisión de nuestra oferta, que ambos protocolos sí corresponden a ser refrigerados. Siguiente, por favor. Entonces, señala de que por el tipo de carga útil de 25.000 kilos, ¿no? Y para el caso, y hacen una observación que las bases no lo contemplan. Las bases en ningún extremo señala que tenemos que cumplir estrictamente con el Decreto Supremo 20/2022. No obstante, más allá y extendiendo lo que las bases no exigen, porque esta observación se efectuada por este informe presentado recién el día de ayer, 16 de junio, indica de que hacen una revisión de acuerdo a la norma, que nuestra carga útil es de 25.000 kilos, ¿no? Y también de 16.500, y para el caso de congelados, ¿no? Las unidades de transporte, unidad frigorífico, deben ser unidades que permitan el traslado con capacidades mínimas de 3 toneladas y que no superen las 6 toneladas de capacidad útil. Señores miembros del tribunal, estos requisitos no forman parte de las bases administrativas de la subasta inversa electrónica. Por lo tanto, no nos pueden exigir requisitos que no están contemplados, repito, en las bases administrativas. Esta es una observación extraordinaria y efectuada por parte del comité, lo cual debería de dejarse sin efecto, puesto que está lesionando nuestros derechos al estar nuestra oferta, haber ocupado el primer lugar del orden de prelación de acuerdo al monto ofertado, ¿no? Por ser monto menor. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos sustento de acuerdo a lo indicado también por el Tribunal, ¿no? De Contrataciones del Estado, puesto que cuáles son los límites de las facultades que tiene el Comité de Selección, los cuales son, corresponde recordar que no es obligación del Comité de Selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino solamente aplicar las bases integradas, en nuestro caso administrativas, y evaluar las ofertas en virtud de ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de estas, que permita generar convicción de lo realmente ofertado. Lo contrario implicaría una contravención al principio de competencia previsto en la literal E de la antigua ley, artículo 2 de la ley anterior, por el cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace en la presente contratación. Entonces, señores miembros del tribunal, por lo tanto, por las razones expuestas, solicitamos al colegiado su cargo retroatraer, mejor dicho, dejar sin efecto, en primer lugar, la decisión de no admisión de nuestra oferta, es decir, si se declara admitida, por consecuente calificada, y por lo tanto también se nos otorga la buena prueba al haber sido la oferta que ocupó el primer lugar el orden de prelación de la presente subasta inversa electrónica. Muchas gracias.
Gracias también. Vamos a conceder la palabra a la representante del tercero administrado, señora Benavente Castro. Cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Buenos días. Voy a compartir la pantalla. Me avisa si se observa, por favor. ¿Se puede observar? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Sí, Okay. En esta ocasión estoy presentando a Suma Fitch, a manera que voy avanzando, le hago una aclaración a la abogada. Está haciendo mención al artículo 23, donde se habla de embarcaciones pesqueras. El motivo de descalificación es por transporte, carros. Embarcaciones pesqueras son las lanchas que están en alta mar haciendo la pesca respectiva, que tienen que tener un espacio correspondiente, adecuado para llevar productos congelados o refrigerados. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Ok, la pretensión es que se declare infundado el recurso de apelación presentado por la empresa, por el grupo GM, y definitivamente vamos a leer lo que dice las bases, ¿no es cierto? Dice, el POSOL presenta para meta 73 el protocolo técnico de transporte furgón isotérmico cuando lo requerido según la naturaleza del bien es un furgón frigorífico. Esto de acuerdo al Decreto Supremo 020-2022 te produce. A diferencia de lo que se mencionó hace un momento, el Decreto Supremo, por ser un Decreto Supremo y por ser el reglamento sectorial de unidad a lo que son actividades pesqueras y acuícolas, es algo obligatorio, o sea, se tiene que cumplir. No es como una norma técnica que es voluntario, esto es obligatorio y se tiene que cumplir. Ok, hablamos de la naturaleza del producto, ¿no es cierto? ¿Qué están comprando? Pescado entero, bonito, congelado. ¿Qué es congelación? Y está en el Decreto Supremo 020-2022, congelación rápida. Cuando se reduce la temperatura de zona crítica, entiéndase 5, 6, 7, 10, 15 grados centígrados, a temperaturas menores a cero, menos 5, menos 1, menos 5, llegando a menos 18 grados centígrados, que se considera la temperatura de congelamiento, principalmente en productos que lo que son alimentos. ¿Qué es lo que piden las bases? A diferencia de lo que dice la abogada, ¿no es cierto? Requisitos de habilitación. Eso está establecido en los DIC y también está en las bases. Dice, protocolo técnico de transporte terrestre, acuícola, vehículo isotérmico, refrigerado y o congelado. Eso está tal cual los DIC, ¿ok? Pero en las mismas bases y en los mismos DIC tienen el cuadro de abajo, donde dice, ¿no es cierto? Para productos pesqueros y acuícolas, los vehículos de transporte, ¿okay?, deben cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en el anexo 3 del reglamento sectorial, o sea, Decreto Supremo 020-2022. Entendamos que las bases se consideran las reglas definitivas y que claramente estas, ¿no es cierto? O sea, la oferta debe satisfacer lo que quiere la entidad y lo que presenta el postor tiene que estar de acuerdo al reglamento sectorial. Pero no solamente lo dicen las bases, también tenemos lo que dicen los TIC, que tiene mucha relación con lo que dicen las bases. Entonces, tenemos el requisito y tenemos que en las bases se establece el reglamento sectorial. Ok, vamos a ver qué dice el reglamento sectorial. El reglamento sectorial específicamente, no estoy hablando de otros artículos, estoy hablando de lo que dicen los TIC, lo que dicen las bases. ¿Qué me dice el reglamento sectorial? Anexo 3, requerimientos sanitarios aplicables para el vehículo de transporte terrestre. 2.2, para el transporte de productos hidrológicos congelados, objeto de la convocatoria, naturaleza del bien. Ok. Una óptima circulación de aire que conserve la mercancía a una temperatura igual o menor de 18 grados centígrados. El equipo de frío que permita mantener a las mercancías a una temperatura menor a 9 grados centígrados. ¿Qué más me dice? Especificaciones para el transporte de congelados. Los productos hidrobiológicos frescos o refrigerados no deben superar 4 grados centígrados, porque de 5 para arriba zona de peligro en alimentos. Y también me dice, los productos hidrobiológicos congelados deben ser transportados a una temperatura estable, igual o inferior a menos 18 grados centígrados, con fluctuaciones breves, ascendentes o hasta máximo 3 grados centígrados dentro del vehículo. Hay más cosas, ¿no? Pero eso es lo más importante. Pero ok, si dice que el Decreto Supremo no es de obligación, bueno, tenemos la norma técnica peruana que también me habla de lo mismo, ¿ok? Vehículos para transporte terrestre, productos hidrobiológicos, donde me dice lo mismo que el Decreto Supremo 020. Dice, los productos congelados deberán mantenerse a menos 18 grados centígrados o temperaturas más bajas. Y cuando es un alimento fresco, temperaturas más cercanas a 0 grados centígrados. Pero si no estoy conforme con eso, cuando uno va a sacar su protocolo de vigilancia sanitaria de carros, ¿no? Transporte terrestre, carros, ¿ya?
se cumplen algunos requisitos. Y dentro de estos requisitos tienes que pasar una inspección, una fiscalización que la hace Sanipes. ¿Y qué es lo que te evalúa? Lo tienen al frente, dice. ¿Cómo pasar con éxito una auditoría para mi carro? Dice, las cámaras de transporte deben ser isotérmicas, construidas y equipadas tal manera que aseguren temperaturas de refrigeración cuando estamos hablando de los alimentos refrigerados, o sea, alimentos frescos, ¿cierto? Ese refrigerado es fresco, ¿ok? Pero también dice, menos 18 grados centígrados. Para los productos congelados, se debe tener una temperatura de menos 18 grados centígrados o más baja, por lo que los transportes deben ser equipados como furgones frigoríficos que mantengan la cadena de frío. Y no conforme con esto, en este mismo documento te dice que la auditoría de habilitación, ¿ok?, se realiza en cumplimiento, ¿a cuál? Al Decreto Supremo 020-2022, porque es un decreto supremo sectorial, que es de cumplimiento obligatorio. Para hacer un enfoque, ¿no?, para más o menos se tenga entendido, yo hablo de temperaturas de congelamiento cuando están por debajo de los 0 grados centígrados, y en el caso de alimentos, menos 18 grados centígrados para abajo, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, ¿ok? Y hablo de temperatura de refrigeración cuando va de 0 a 4 grados centígrados. Mayor a 4 grados centígrados, entre 5 grados centígrados a 70 grados centígrados, en algunos casos, se considera temperaturas de riesgo para una contaminación microbiana de los alimentos, en general, de cualquier tipo de alimentos, y con mayor razón de alimentos como un pescado, ¿ya?, o como otros productos cárnicos que están comprando, porque tiene un alto contenido de humedad y de proteínas. Ok, entonces, ¿qué pidió la entidad? La entidad pone claramente en las bases, porque sí está en las bases, que son 4 los vehículos que se deben acreditar. Ok. ¿Qué presentó el apelante? Presentó 2 furgones frigoríficos, que están con celestito para que se piense que es lo congelado, ¿ok? Y 2 isotérmicos, que tiene que ver con alimentos refrigerados. Como bien lo hizo la abogada, tenemos el primero, que no cumple porque dice furgón isotérmico, ¿ok? Una carga útil de 25 toneladas, que lo tienen al frente. El segundo, furgón isotérmico, carga útil 16.500, o sea, 16 toneladas y media. Luego tiene un furgón frigorífico y otro furgón frigorífico. Si nos queda la duda que con el isotérmico yo puedo transportar congelados, veamos, miremos este. Este carro es placa B5J891, furgón frigorífico. Este carro antes fue un isotérmico, y eso lo encuentran en internet. Pero asumo yo que el Colsur, Perú, ¿no es cierto?, dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo también quiero poder cargar congelados. ¿Y qué hizo? Lo pasó, porque este es 2021 y acá sí dice frigorífico. Y acá dice, ¿no es cierto? Dice, la empresa Colsur Perú solicita la actualización de su carrocería. O sea, si fuera lo mismo que yo puedo cargar en cualquiera de los vehículos, no tendría por qué haber cambiado su denominación. No tendría por qué haber modificado su carrocería para poder cargar congelados. Entonces, en base a la resolución que han emitido la misma sala con la que estamos en este momento hace muy poco, toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí, y debe encontrarse conforme a lo requerido en las bases. Las bases requirieron claramente, como lo he leído, que tiene que estar de acuerdo al Decreto Supremo 020-2022. Se supone que cuando yo me voy a prestar, reviso la integridad de las bases y en base a eso elaboro mi oferta, ¿no es cierto? Ahora vámonos a observaciones que se hacen al impugnante. A diferencia de lo que se dice, en las bases dice lo que está acá mencionado. Para el caso de alimentos congelados, las unidades de transporte, unidades frigoríficas, deberán ser unidades que permitan el traslado en capacidades mínimo 3 toneladas y que no superen las 6 toneladas de capacidad útil, debido a la geografía del distrito. Eso está en las bases, no me lo estoy inventando, ustedes lo pueden encontrar después de los cuadros donde dicen los lugares donde van a repartir. ¿Está en las bases? Sí, está en las bases. Entonces, bajo esta premisa, los 2 vehículos isotérmicos con carga de 25 toneladas y 16 toneladas y media no cumplirían, que son los que tenemos al frente, ¿sí? Los 2 que ya hemos visto previamente, ¿no es cierto? Adicionalmente, estamos haciendo una observación. ¿Por qué? Porque también te piden, como parte de habilitación, el protocolo técnico de habilitación sanitaria de planta de procesamiento industrial. Eso es obligatorio, lo dice el DIC. ¿Qué presenta el apelante? El apelante ha presentado el protocolo técnico de habilitación 032-2025-BR, o sea, Brasil, de Sanipes. Este documento, ¿qué permite? Permite comercializar hacia Brasil, exportar. No te permite la comercialización dentro del país. Hemos hecho la consulta a Sanipes, pero aún no responden. Esperemos que respondan en estos días para poder derivarlo y anexarlo al expediente, ¿ok? Entonces,
no estaría cumpliendo con la presentación de este requisito porque ellos han puesto este sanitario, esta habilitación. No han colocado una donde diga Perú o donde diga solamente Sanipes. Acá dice Brasil y esto lo pueden encontrar si entran a la página de internet, dice cartilla de exportación a Brasil, conservas de pescado. Ahí te especifica bien clarito y te dice, requisito es habilitación sanitaria de plantas para exportar a Brasil. Entonces, en base a todo lo mencionado, pueden ver acá también los requisitos. También volvemos a una habilitación de plantas que sea específicamente para Brasil. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a agarrar y van a evaluar, ¿no es cierto? Brasil necesita estos requerimientos y ustedes tienen esto. Ok, entonces le mando el documento a Brasil y en Brasil, sí me puedes mandar productos, ¿no? Porque cumples con mi normativa, ¿ok? En base a todo lo mencionado y a la resolución más reciente que tenemos a la mano, podemos ver que en las bases sí estaba establecido, el decreto supremo sí estaba establecido la carga útil de 2 a 6 toneladas, ¿no? Porque por la geografía del distrito, ¿ok? Y adicionalmente, el apelante no ha cumplido con acreditar este requisito. ¿Por qué? Porque este requisito no permite la comercialización dentro del país. Entonces, en base a lo antes expresado, antes explicado, ¿qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos que se declare infundado el recurso de apelación presentado por el apelante en vista de que no ha podido, ¿no es cierto?, revertir su calidad de no admitido porque no ha cumplido, perdón, voy a dejar de compartir, porque no ha cumplido con acreditar la habilitación de planta, no ha cumplido con acreditar la capacidad útil, la carga útil de los vehículos, solo de 2, faltaban 2, y finalmente porque estamos demostrando que la naturaleza del bien a contratar es un pescado bonito congelado, no es un pescado refrigerado, ni es un pescado fresco. Entonces, se tiene que ser transportado de acuerdo a lo que dice la norma. Gracias. Gracias también. Vamos a conceder el uso de la palabra a los representantes de la entidad. Para tal efecto, cuentan, señores, con 10 minutos también para que puedan realizar los informes respectivos. Señor Tribunal. Bueno, en el tema de la empresa Grupo MC, donde nosotros le hemos admitido, ¿no? En los documentos obligatorios, se admitió, ¿por qué? Porque hay tres anexos, ¿no? Que todas las empresas cumplieron, el anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3. Es por eso que se admitió a todas las empresas. No podría ponerle no admitido, como dice la empresa, ¿no? Y en tema de la oferta económica, de acuerdo, nosotros hemos calificado de acuerdo al enlace que ha habido, ¿no? Eso se ha hecho y está en nuestra acta, ¿no? Y en nuestro informe técnico hemos sido más precisos en ese tema, ¿no? Y en el tema de requisitos de calificación, eso sí ya lo voy a pasar a mi compañera para que le explique. Bueno, buenos días. Disculpe, no sé si podríamos pasar directamente a la PPT número 4. Ok, como ya habían expuesto, bueno, la entidad impugnante, la entidad de la empresa Sumafix también, la representante, el problema esencial, o bueno, la causa de esta apelación es la copia simple del protocolo de habilitación sanitaria de transporte terrestre. ¿No? Como ya se había mencionado, nuestras bases corresponden a las bases estándar, ¿no? Para una subasta inversa. Las recientes, el de la resolución directorial 0015-2025, ¿no? ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Ok. Con respecto a las especificaciones del bien, se ajustan, como habían mencionado, al documento de información complementaria del rubro de alimentos y bebidas, que ha sido igual reconocida por resolución jefatural, y en el caso específico del bien, que es el bonito entero congelado, dentro de su descripción general para su ficha técnica, indica que es el pescado de la especie Sarda chilensis apto para consumo humano, al que no se le ha quitado las viseras y que ha sido sometido a un proceso de congelación rápida. Quiero que recordemos mucho esta palabra, proceso de congelación rápida, ¿sí? Porque de acá se define la idea de lo que es un producto congelado versus lo que es un refrigerado. Bueno, después de eso, partiendo, como es bien sabido y se ha expuesto, Sanipes es el ente rector, ¿sí? Dentro de su ente rector tenemos el Reglamento de Sanidad y Inocuidad de Actividades Pesqueras y Acuícolas, que ha sido reconocido por el Decreto número 20/2022 produce. En su título número 1, en su ámbito de aplicación, menciona que este reglamento es de aplicación a Sanipes para toda la cadena productiva pesquera y acuícola. No sé si podríamos pasar, por favor, a la siguiente.
Ok, como vemos en la imagen, la cadena productiva pesquera incluye la extracción, la aplicación, los resultados. Quiero hacer enfoque en el tema de los resultados porque estos son los productos hidrobiológicos que se derivan ya sea de los mercados, supermercados o entidades. En este caso, la entidad de recepción final sería la municipalidad y aún más en específico los comedores y las ollas comunes. Entonces, con esto entendemos que no solamente nos enfocamos en el tema de extracción, como han mencionado en la empresa, que menciona embarcaciones y demás, ¿no? Este ámbito de aplicación es para toda la cadena en general. Y también quiero mencionar el artículo 4 entre las definiciones. ¿Sí? Quizás ha habido un error de entendimiento en tema de definiciones, pero como han mencionado en la PPT pasada, ¿no? El producto se viene de un proceso de congelación rápida. ¿Qué es la congelación rápida? Es reducir la temperatura a -1 grado o a -5, ¿no? Pero lo esencial es reducir la temperatura a -18 grados centígrados en el centro térmico para poder mantener el nombre de congelamiento como tal o el producto con esta definición. Por otro lado, las materias primas de origen hidrobiológico, que es cualquier recurso o producto hidrobiológico que pasa por uno o más procesos para la obtención de productos finales. ¿Podríamos pasar, por favor, al siguiente? Ya, con respecto al protocolo técnico de habilitación sanitaria, como también es bien mencionado en este reglamento, indica que sus especificaciones se encuentran dentro del anexo 3. En el anexo 3, en la sección 1, numeral 1, menciona que el diseño, construcción y equipamiento del vehículo deben asegurar el transporte, ¿no? Con esta palabra entendemos que el transporte no solamente hace mención, y como ya he dicho, la cadena productiva no solamente acaba en el transporte de las unidades marítimas hacia las empresas, sino abarca el transporte incluso a los consumidores finales. Luego, en el numeral 2, con respecto al transporte de productos hidrobiológicos congelados, nos indican que debe haber, en su inciso A, nos indica que debe haber una óptima circulación de aire, ¿sí? Para mantener la mercancía a una temperatura igual o menor a -18 grados centígrados. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente? Ok. Adicionalmente, en su numeral 2, en la sección 2 de este mismo anexo, nos mencionan ciertas especificaciones para productos refrigerados y congelados. Quiero hacer inciso en esto porque en esta parte podemos ver las diferencias entre un producto refrigerado y un congelado. Como menciona el 2.2, los frescos refrigerados son aquellos que no superan los 4 grados, mientras que los congelados necesitan temperaturas menores o inferiores a -18 grados centígrados, ¿no? Para poder apoyar lo que dice esto, ¿no? También hago mención de la Directiva 002/2006 del MTC, en la cual se clasifican a los vehículos. Dentro de su numeral número 4 en la tabla 2, tenemos dos códigos, como podemos ver en la imagen, el código TER y el código FRG. El TER corresponde a un furgón isotérmico que, según el concepto que podemos leer, nos indican que no cuentan con un sistema de refrigeración, mientras que el frigorífico cuenta con un sistema de refrigeración. Como ya se ha indicado, para poder mantener temperaturas de -18 grados es necesario contar con un sistema que pueda otorgar o mantener en el tiempo esta temperatura, teniendo aún más en cuenta que muchas veces el traslado no es una cuestión de minutos o de horas. Puede darse hasta más de un día, ¿no? Porque el producto no necesariamente se obtiene, en este caso de Lima Metropolitana, muchas veces viene del norte o del sur. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? De igual manera, ¿no? Para darle aún más respaldo a la idea o a las diferencias que se necesitan para transportar un producto refrigerado o congelado, tenemos la Guía de Formalización de Pesca Formal, ¿sí? Que es dado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el USAID, que es una agencia de Estados Unidos, en la cual nos detallan, ¿sí? Cuáles son los procedimientos o los pasos a seguir para obtener este protocolo técnico de transporte. ¿Ya? Y nos indican, como podemos ver en la imagen al lado derecho, ¿sí? Dice, para los productos congelados se debe tener una temperatura de -18 grados, por lo que será necesario para su transporte los furgones frigoríficos, dado que estos cuentan con un sistema de refrigeración que puede mantener la cadena de frío, ¿no? ¿Por qué es muy importante la cadena de frío? Porque como también se ha mencionado en la anterior presentación, ¿sí? El no mantener una cadena de frío o el encontrarse o romper esta, ¿sí? Expone el producto a que se vuelva un riesgo microbiológico para el consumidor final, dado que las temperaturas de 0 grados a más, o incluso desde 4 a más,
aceleran exponencialmente el crecimiento de microorganismos, ¿no? Lo cual pondría en peligro a los consumidores finales, que en este caso es población vulnerable, tanto comedores como ollas comunes. Es por eso mismo que también el producto que se requiere en sí es el producto congelado y no el fresco ni el refrigerado. ¿Podríamos pasar, por favor, al siguiente? Y bueno, con respecto al expediente de apelación, el expediente presentado por el grupo MCGH indica en su escrito número 2, en su página 186, hace énfasis en definiciones que no son acordes al bien, como por ejemplo, embarcación pesquera o embarcación pesquera congeladora, ¿no? Estos no son acordes al bien porque, como ya hemos mencionado, el bien es el bonito entero congelado. Entonces, no, quizás había un mal entendimiento de los términos en ese aspecto. Y sobre el protocolo de habilitación sanitaria, que también hace mención en su escrito, menciona las especificaciones para el transporte de productos de recursos hidrobiológicos vivos. Como podemos ver en la imagen, tengo dos ejemplos. Uno son cangrejos y el otro son moluscos bivaldos. Esos son recursos hidrobiológicos vivos, ¿sí? Que se transportan a una temperatura o un isotérmico, como indicaban en su escrito. ¿Por qué? Porque hay la necesidad que estos productos lleguen vivos a los consumidores finales. Mientras que en el bonito entero congelado, como ya hemos mencionado, para llamarse congelado, tendría que estar a una temperatura menor de 18 grados. A esa temperatura no hay ningún organismo marino que pueda sobrevivir. Entonces, por lo tanto, no podríamos hablar de un recurso hidrobiológico vivo. ¿Podemos seguir, por favor? En la siguiente. Bueno, finalmente, con respecto a los protocolos presentados, si bien como han mencionado, hay dos que sí cumplen, ¿no? Porque son furgones frigoríficos, tenemos estos dos en mención, que es la 0220 y la 1155, en la cual se nos mencionan furgones isotérmicos. Y si podemos ver en el párrafo 4 de ambos, ¿no? Menciona, en la parte que dice con el resultado siguiente, ¿no? Menciona, el vehículo de transporte terrestre de productos hidrobiológicos de placa tal cumple con la normativa sanitaria vigente. ¿Cuál es esa normativa? Es el Decreto Supremo, la 020/2022. ¿Sí? Por lo tanto, se emite la habilitación sanitaria de transporte terrestre de productos pesqueros y acuícolas fresco refrigerado, ¿no? Si también nos ponemos a leer en el entendimiento del protocolo, el mismo protocolo es claro, indica qué tipo de productos pueden transportar y qué otros no, porque como ya hemos hecho mención, ¿sí? Las diferentes necesidades de los productos indican qué tipo de unidad usarás y qué no usarás. ¿Podríamos, por favor, continuar en la siguiente? Finalmente, con todo lo mencionado anteriormente, nosotros queremos sustentar la decisión que tomó el comité para este proceso, ¿no? Debido a que no solo podemos basarnos en lo que dice expresamente, sino, como también han mencionado, nos regimos a decretos supremos que son normas que abarcan a nivel general, que deben ser de cumplimiento obligatorio, ¿no? Más aún para el transporte del producto, en este caso el bonito entero congelado, es un producto de alto riesgo biológico y no se puede transportar en cualquier unidad, ¿no? Porque si no podría causar perjuicio a la población vulnerable que son los de comedores y ollas comunes. Es todo lo que queremos aclarar por parte de la Municipalidad de Villa El Salvador. En ese aspecto, más que nada, diferenciar lo que es un producto refrigerado de un producto congelado, son dos cosas totalmente diferentes, y también diferenciar los conceptos entre un isotérmico y un frigorífico. También son totalmente diferentes, son para condiciones diferentes y para necesidades totalmente diferentes. Bien, gracias. Vamos a conceder el uso de los derechos de réplica y dúplica de las partes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Señora Cordero, Sí, buenas tardes. Buenos días. tiene 3 minutos adicionales para ejercer su derecho a la ¿Aló? réplica. Sí, a ver. Bueno, habíamos escuchado todo por la parte ya de la secretaria. Nosotros evidentemente... Señora Cordero, no se le entiende. No sé, señores vocales, ¿ustedes le entienden? Sí, es que hay problemas de conexión, señora vocal. A ver, a ver si me escucha. ¿Me escucha? Ahora sí, le escuchamos mejor. A ver, en primer lugar,
nosotros como parte de apelante no estamos de acuerdo evidentemente con lo señalado, puesto que toda la explicación desarrollada en base al decreto supremo 020/2022, si bien es cierto, cumple con lo ordenado, ¿no?, por el reglamento sectorial en materia de pesca. Está bien, coincido que estamos hablando de una parte de la cadena productiva que se concierne el transporte. No obstante, ¿no? Si usted se da cuenta, solamente lo que menciona en el acta publicada el 17 de mayo del año 2025 precisa expresamente que solamente observan dos caracteres. ¿Por qué? Furgón refrigerado y frigorífico, y luego furgón isotérmico. Entonces, ¿por qué ahora hacen un detalle extensivo a la norma? Que si bien es cierto, no negamos que nos sometemos porque es de alcance nacional. Entonces, ¿por qué nos estamos sometiendo en este momento y nos hacen otras observaciones las cuales no nos han sido observadas ni mucho menos detectadas? Ahora, tal es así que nuestra oferta de por sí cumple, y lo cual ha sido confirmado por parte de la entidad. ¿Por qué? Porque la entidad ha señalado de que dos de nuestros protocolos cumplen con lo exigido por las bases administrativas. Y eso ha sido señalado, admitido por la misma entidad. Pues bien, entonces, de acuerdo a lo señalado también por parte de la entidad, ¿no?, lo señalado y lo contempla las bases. ¿Qué exigen las bases? Las bases exigen mínimo la existencia de dos protocolos, de dos medios de transporte, los cuales nosotros, nuestra oferta, si en caso hubiese sido cuestionada, no tendría sustento dicho cuestionamiento, puesto que ya de por sí contamos con el mínimo indispensable de dos medios de transporte. Entonces, ¿cuál ha sido la verdadera causa por las cuales, ya como hemos verificado, que ustedes, miembros del tribunal, nosotros vamos a extender y hacer extensivo mediante un escrito lo señalado para fundamentarlo y que estamos nosotros argumentando desde un inicio, ¿no? Nuestra oferta de por sí ya cumple con lo señalado en las bases administrativas. Ya las dos furgonetas, tanto isotérmicas, y pues bien, nosotros también asumimos de que las caracteres furgón isotérmico y frigorífico, si bien es cierto, como repito, están contemplados en el decreto supremo 020/2022 como las características para que cumplan con el mínimo congelado exigido que tiene que contar este tipo de productos microbiológicos. No obstante, lo que las bases y el comité ha decidido exigir son solo tres requisitos: isotérmicos, refrigerados y congelados. En ningún extremo está el carácter frigorífico. Ahora, si hacemos una extensión de lo indicado del decreto supremo, al final concluye que todo tiene que ser congelado, evidentemente, pero ¿por qué no se han observado bajo unos caracteres que no están contemplados, repito, en la norma técnica reglamentaria sectorial? Pues bien, señores miembros del tribunal, esto está totalmente claro, evidente. Ustedes ahí pueden apreciar lo que está consignado en las bases, en nuestra oferta, y también en los requisitos de las especificaciones técnicas, los cuales son los mínimos indispensables, forma parte del requerimiento. Y ya con la presentación de nuestro anexo, el cual fue, por lo tanto, nosotros hemos sido declarados admitidos y luego no admitidos debido a la incongruencia. Entonces, al haber presentado el anexo número 3, ya cumplimos con los mínimos indispensables que son las especificaciones técnicas, por los cuales no entendemos por qué ahora se nos está cuestionando caracteres que ya de por sí el mismo comité admitió que cumplimos. Ellos han revisado linealmente nuestra oferta. Muy bien. Gracias. Gracias, señor ministro. Vamos a conceder también 3 minutos adicionales a la representante del tercero administrador. Gracias. Voy a compartir pantalla nuevamente, por favor, solamente para que puedan apreciar. Estoy compartiendo las bases, a diferencia de lo que se viene mencionando. Tenemos las bases del procedimiento de selección. En la página 103, como ven aquí, estoy marcándolo, ¿okay? En esta parte vemos, ¿no? Primero, productos pesqueros y acuícolas. Ahí te habla claramente que es de acuerdo al anexo 3 de reglamento. O sea, sí está en las bases, no es que no se encuentre en las bases. Si siguen bajando, dice meta 0.69 y meta 0.70. Considerando que cada entrega consta de 2 días de distribución, es importante recordar que hay 2 rutas, mínimo 4 unidades vehiculares, ¿okay? Sí está en las bases. Finalmente, dice, para el caso del bonito entero congelado, cada unidad vehicular frigorífica, debe entenderse aquí que cuando tú pides el requisito, porque en el DIC te pone,
tú tienes que pedir y colocar las tres opciones, porque yo no puedo decir solo una. Por eso, por ejemplo, isotérmico, frigorífico y congelado, te pone las tres, ¿no es cierto? Porque es lo que está en el DIC. Por eso, en la parte posterior de los DIC también te dice, cuando es transporte, tú vas a seleccionar tu carro de acuerdo a la normativa vigente, que es el Decreto Supremo 020-2022. Si es que no revisaron el DIC, acá está en las bases, no lo digo yo, ¿no es cierto? En las bases está. Entonces, cuando se menciona que no está en las bases, que están embarrando por algo que no se indica en las bases, es algo errado, porque aquí lo tienen en las bases. Acá dice 4 unidades, acá dice unidad frigorífica, y adicionalmente, como se puede observar acá, también se habla del tonelaje. Dice, para el caso de alimentos congelados, las unidades de transporte, unidades frigoríficas, deberán ser unidades que permitan el traslado con capacidades mínimas de 3 toneladas y que no superen las 6 toneladas de carga útil, debido a la geografía del distrito y para evitar inconvenientes al respecto de la accesibilidad a cada uno de los acopios. Entonces, debo entender, ¿cierto? Cuando yo tengo unas bases y voy a elaborar una oferta, tengo que revisar al mínimo detalle lo que dicen las bases. Como dice la resolución que leí hace algún rato, que es una que emitieron ustedes, esta misma sala, las ofertas tienen que ser claras, tienen que ser objetivas, tienen que ser precisas y tienen que estar de acuerdo a lo que se ha requerido en las bases del procedimiento de selección, ¿no es cierto? Y ustedes lo tienen acá en la resolución emitida hace una semana y media. Entonces, podemos ver que el apelante no ha cumplido con esta característica porque sí se encuentra en las bases. O sea, todo lo que se está diciendo que no está en las bases sí se encuentra. Creo yo, debo suponer que de repente ha habido un error en conceptos, porque ya mencioné embarcaciones pesqueras, cuando acá estamos hablando de transporte, nosotros estamos hablando de vehículos. Y finalmente, referente a las temperaturas, que también parece que lo están dejando de lado el apelante. Tenemos temperaturas de riesgo que van mayores a 4 grados centígrados. Tenemos temperaturas de refrigeración para un producto fresco que va de 0 a 4 grados centígrados y temperaturas de congelamiento que van por debajo de 0 grados centígrados, especialmente menos 18 grados centígrados a más, menos 18, menos 20. Entonces, no podemos pretender que con un carro que es para transportar productos frescos, vayamos a transportar productos congelados, ¿ok? Partiendo que pues, el proceso es para un año, estamos hablando que no siempre va a ser frío, porque pueden decir, no, es que es una zona que hace frío, entonces no hace falta. No, sí hace falta, porque la normativa está, la normativa te dice, carros frigoríficos, carros que puedan mantener la temperatura, porque no puedes romper la cadena de frío. ¿Qué pasa si yo rompo la cadena de frío? Este producto que está congelado va a empezar a perder características nutricionales, características de turgencia, características de textura. Entonces, ¿qué va a llegar al consumidor final? ¿Qué va a llegar a los beneficiarios? De repente llega un pescado con una piel que se sale fácilmente, de repente llega un pescado que no puede manipularse fácilmente, ¿y quiénes van a repercutir? ¿En quiénes va a repercutir finalmente? En los comensales, ¿no es cierto? En los usuarios finales, que son los que van a los comedores populares. Entonces, tengamos en cuenta que estamos hablando de programas sociales. No estamos hablando de repente de otro tipo de comercialización que por ahí podrían alterar. Estamos hablando de programas sociales, estamos hablando que las características han sido establecidas en las bases porque están ahí y se las he podido demostrar. Gracias. Gracias también. La entidad también cuenta con 3 minutos adicionales. Ok, bueno, igual haciendo mención una vez más a lo que mencionaban con respecto a que si está o no están en las bases, como ya he mencionado hace unos segundos, pueden observar que en las bases está claramente especificado unidades frigoríficas, ¿sí? Muy aparte de eso, indicar una vez más, ¿no? Indica la señora Susana Cordero, representante del grupo MC, que no se hizo mención en ningún momento del decreto supremo, y que por qué ahora sí se menciona y antes no se mencionó. Como también se puede ver en las bases, se indica, ¿no?, que deben cumplir el anexo 3 del decreto supremo, pero también más allá de eso, creo que el entendimiento del decreto supremo o la averiguación correspondiente de todos los conceptos corresponde también de la entidad que está postulando, no solamente de nosotros como entidad que hemos dado las bases, ¿no? Y también se ha mencionado, quiero dejar muy en claro las diferencias entre un refrigerado y un congelado, ¿no? Ya hemos mencionado el tema de las temperaturas, el congelado menos 18 grados, el refrigerado 4 grados. No estamos hablando del mismo tipo de producto, no podemos pretender que se pueda usar cualquier tipo de unidad vehicular para su transporte, porque no es lo mismo, porque de lo que se ha mencionado, de lo que se ha expuesto en base a la normativa, a los reglamentos, ¿no?
Y una vez más, haciendo mención también lo que mencionó la última persona en mención, ¿no? No estamos hablando de cualquier tipo de población, estamos hablando de un programa social, estamos hablando de exponer vida, ¿sí? Estamos hablando de exponer vidas, porque un producto, uno de los productos más altamente perecibles es un producto hidrobiológico. Un producto hidrobiológico mal transportado, un producto hidrobiológico mal manipulado, un producto hidrobiológico que rompió la cadena del frío, puede exponer a una intoxicación masiva. En este caso, en Vía El Salvador, no estamos hablando de 1, 2 comedores, 3 comedores, 2 ollas. Estamos hablando más de 242 comedores y 12 ollas comunes. Población aproximada a la actualidad de 18.000 aproximadamente beneficiarios. Estamos hablando, imagínense una intoxicación masiva de 18.000, 20.000 beneficiarios, simple y llanamente por dejar pasar o pretender que estamos hablando del mismo tipo de vehículo, un isotérmico, que un refrigerado, ¿no? Entonces, ¿quién cargaría con estas responsabilidades de intoxicaciones masivas, ¿no? De personas que de por sí son vulnerables, no tienen con los medios y encima tener que enfrentarse a una intoxicación y a cómo conseguir un medio de salud para poder, ¿no?, salvaguardar sus vidas, ¿no? ¿A quién responsabilizamos de no hacer una correcta evaluación de la oferta y dejar pasar cualquier tipo de presentación, ¿no? También quiero hacer mención que dentro del comité indica que hay un experto o una persona relacionada a la materia. En este caso es mi persona. Yo soy ingeniero agroindustrial, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar pasar algo que es esencial dentro de nuestro rubro, de los decretos, ¿no?, y las normativas obligatorias? ¿Cómo poder dejarlo pasar simple y llanamente porque el DIC lo dice, ¿no? Sabiendo que el DIC lo dice expresamente, pero sabemos muy bien que por encima del DIC están todos los decretos que hay que seguir y que también se mencionaron en las bases. Entonces creo que es muy importante que de repente puedan hacer una segunda revisión, el apelante, para poder entender bien los conceptos del recurso que estamos hablando. Muchas gracias. Bien, señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenos días con todos. En mi caso no tengo consulta, señora presidenta. Gracias, señor vocal. Buenos días. Tampoco tengo consulta, señora presidenta. Gracias, señor vocal. Yo sí tengo una consulta que realizar a los representantes de la entidad. Por favor, quisiera que me aclaren algo que estoy encontrando en los documentos que se han remitido para efectos de la absolución de recursos de apelación. En la observación, en el acta, para declarar la oferta de la empresa impugnante como no admitido, se señala lo siguiente, y voy a leer las primeras dos líneas. Dice, el postor presenta para la meta 73 en el protocolo técnico para habilitaciones sanitarias de transporte terrestre de productos pesqueros y avícolas, furgón isotérmico, cuando lo requerido según la naturaleza del bien es un furgón frigorífico. A ver, no sé si la señorita que intervino al final, la ingeniera, podría ayudarme con esto. A ver, no entiendo. Indicar en la parte que dice avícolas ha sido un error de escritura. No es avícolas, es acuícolas. El problema no es la avícola, el problema es cuando dice que el postor presenta para esa meta un furgón isotérmico, cuando lo requerido según la naturaleza del bien es un furgón frigorífico. Entendí, sí, permítame terminar. Salvo me esté equivocando, que el furgón isotérmico es el que tenía el tema de la refrigeración a menos de 18 grados, mientras que el frigorífico era de 1 a 5 grados, o es al revés. No, es al revés. El isotérmico es aquel que no cuenta con un sistema de refrigeración. Al no contar con un sistema de refrigeración, solamente puede mantener temperaturas, pero por cortos periodos de tiempo. Pero como los frigoríficos son aquellos que sí tienen sistemas de refrigeración y pueden mantener temperaturas o bajar temperaturas, en este caso mantener menos 18 grados centígrados. De manera natural, no es posible mantener menos 18 grados centígrados. Es por ende que para el transporte de lo que son congelados se pide expresamente los camiones frigoríficos porque cuentan con este sistema para mantener esta temperatura durante todo el trayecto. Perdóneme que le corte, ingeniera. Ustedes sí pidieron entonces en las bases que el medio de transporte fuera un furgón frigorífico. Sí, como había mencionado la licenciada Mariela, me parece, proyectó en su PPT, en las bases, en la parte que menciona el transporte, hacemos mención 1, que se debe cumplir el anexo 3 del decreto, que también indica ahí el tema de las temperaturas, pero también en la parte de las unidades hacemos mención, hay un párrafo en el que dice que para bonito entero congelado deberán contar con el protocolo técnico y ser
no me acuerdo bien si la palabra es camiones o furgones, pero frigoríficos. Lo menciona tal cual textualmente. Ya, entonces cuando las bases piden, también ayúdeme por favor, usted que es la experta en esto, y estoy leyendo uno de los informes que su representada remitió con motivo de la observación de recursos de apelación, se señala que la denominación del documento técnico solicitado es Protocolo Técnico de Habilitación Sanitaria de Transporte Terrestre de Productos Pesqueros y Acuícola, y entre paréntesis ponen vehículos isotérmicos, refrigerados y o congelados. Ujú. Esta Bueno, expresión de vehículos isotérmicos, o sea, a ver, quiero entender, por favor, ¿sí? Esto es, en todo caso, es unas expresiones que se iban a determinar en cuál es el vehículo isotérmico, el refrigerado y el congelado según el tipo de producto. para indicar la expresión o todo el texto que usted menciona se encuentran dentro de las DIC. Y cuando uno elabora las bases, el DIC dice, ¿no?, que no debemos agregar algo adicional ni alterar. Es por eso que Correcto. por así decirlo, se plasma tal cual. Pero obviamente el escoger entre un isotérmico, un refrigerado o un frigorífico depende de las características del bien, ¿no? En este caso, como es un congelado, pues tenemos que escoger un frigorífico sí o sí para poder conservar las temperaturas. Entonces, este tema que usted mencionó hace un rato, que una de las participantes hizo mención del tipo de vehículo de transporte para usar para el bonito congelado, que es materia del recurso de apelación, en las bases se identificaba que para este bien, el vehículo era un vehículo frigorífico. Sí, en las bases está especificado. No tengo ahorita las bases abiertas, no puedo ver exactamente en qué página, pero igual si lo buscan en la parte que dice sobre el transporte, detalla. Hay un detalle que indica que es frigorífico. Entonces, frigorífico, salvo, discúlpeme mi poco conocimiento del tema, frigorífico, ¿en cuál calza dentro de lo que dicen las DIP? ¿Isotérmico no es? No, no. ¿Congelado? No, a ver, las DIC dice, dame un segundo, tengo acá mis PPTs. La DIC dice vehículos isotérmicos, refrigerados y o congelados. No, Correcto. obviamente el producto que estamos nosotros pidiendo es el bonito entero congelado, por lo tanto el vehículo tiene que ser para congelados, que en lo que viene a ser Sanipes en sus protocolos no lo indican tal cual como vehículo congelado, sino furgón frigorífico, furgón refrigerado, furgón isotérmico. En este caso, al ser un congelado y estamos hablando que necesitamos temperaturas de -18 y un sistema de refrigeración, entonces se entiende que necesitamos un vehículo para congelados. Y por eso también, como le mencioné, en las bases se hace mención específica que tiene que ser un furgón frigorífico. Entonces, si es que en las bases, en las DIP, en este caso, no se menciona la palabra, vamos a hablar de palabra, frigorífico, pero sí se menciona que es un documento técnico otorgado por el Sanipes. Entonces ahí se hace el tema de, no sé si llamar interpretación, no sé cuál es el término correcto, de que se debe entender que frigorífico puede estar asociado a refrigerado o congelado. A ver, claro, lo que pasa es como le mencionaba, ¿no? Para este protocolo se indica que deben seguir un decreto supremo, ¿no? Dentro de ese decreto supremo indica ciertas características para lo que es transporte de productos congelados. Dentro de ellos mencionan la necesidad de una unidad frigorífica, porque este cuenta con un sistema. Entonces, Ok, ya me quedo. desde ahí se entiende, ¿no?, que necesitamos un frigorífico. Y última consulta, justamente también viendo uno de los informes que ha sido remitido por su representada, se señala, también voy a leer lo que dice el postor, o sea, en este caso el apelante, dice, para acreditar lo requerido, el protocolo presenta copia simple del protocolo técnico de habilitación sanitaria de 4 unidades vehiculares, cuyos números son tales y mencionan los números de los protocolos. Y menciona también luego en el literal B de este informe de la revisión de los protocolos del 503 y del 1933, cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas de las bases estándar, son unidades que cumplen con el protocolo técnico de habilitación sanitaria de transporte de productos pesqueros y acuícola congelado, fresco, refrigerado, por tanto no es motivo de observación, se señala. Luego dice, mientras que menciona otros 2 protocolos, que son el 220 y el 1155, que corresponden a 2 unidades con placas, mencionan las placas allí,
Cuenta con el protocolo técnico de productos pesqueros y agrícolas fresco refrigerado, nos menciona la palabra congelado, y bueno, copia ahí unas imágenes de lo que han verificado, y luego dicen que, visto la copia simple del protocolo de habilitación número 220 y 1155, justamente los que mencioné, hace referencia a placas de los vehículos que tienen, el primero de ellos tiene una carga útil de 25.000 kilos, y la otra unidad tiene una carga útil de 16.500 kilos. Y acá viene mi pregunta, ¿no? Luego señala, los mismos que no estarían cumpliendo con lo requerido en las especificaciones técnicas y copian lo que dice la especificación, que es para el caso de alimentos congelados, las unidades de transporte, unidades frigoríficos, deberán ser unidades que permitan el traslado con capacidad mínima de 3 toneladas que no superen las 6 toneladas de capacidad útil. Este aspecto, que les estoy leyendo que es parte del informe, que ustedes han remitido y les digo cuál es el informe, es un segundo informe, me parece, a ver un segundo, por favor, para lograr ver el número del informe que estoy viendo. El informe es, a ver, bueno, tiene varios folios, estoy viendo uno por uno para no equivocarme. El informe 1565. Esta parte que le acabo de leer, ingeniera, eso no forma parte del acta de evaluación, ¿es correcto? Sí, en el acta de evaluación no se menciona ese aspecto, solamente nos hemos centrado en la necesidad de tener ya como se había mencionado, un vehículo acorde a las características del bien, que es en este caso el congelado. Pero el tema del peso también es algo que se requería acreditar en las bases. Bueno, se pone dentro de las bases, se requiere estas capacidades, porque como las mismas bases menciona la geografía del distrito, Villa Salvador es un distrito que si bien en su mayoría es plano, muchos de los comedores, de las ollas comunes a las que nosotros atendemos se encuentran en los puntos más extremos del distrito, en los cuales a veces no hay buen acceso, no hay buenas vías. Entonces, imagínense poder llevar un camión gigantesco de 15 toneladas, de 20 y tantas toneladas, no es de fácil acceso, a veces las calles son muy, muy pequeñas, muy estrechas. Entonces, por eso se indicó una capacidad, ¿no? Para que se cumpla, ¿no? A posterior esto, sí, en la ejecución, mejor dicho, se cumpla, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos evitar inconvenientes como, por ejemplo, tener que recurrir a estacionar un camión demasiado grande en medio de una pista, generando tráficos, ¿no? Entonces, por eso mismo, y por ejemplo, atendemos una zona que es conocida acá como Lomo de Corvina. Es una subida empinada, donde los carros no llegan fácilmente. Carros grandes, mucho menos. Entonces, debido a todas las características del distrito, se requiere esto, ¿no? Pero no ha sido parte del acta de evaluación, solamente nos hemos centrado en el aspecto de que si es isotérmico o si es frigorífico, ¿no? Como ya hemos indicado, el isotérmico desgraciadamente no cumple con las condiciones para poder transportar el bien. Correcto, ingeniera, muy amable por sus respuestas, gracias. Bien, no teniendo más preguntas que realizar, daríamos por concluida la presente audiencia. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan buen día. Hasta luego.